El pensamiento del día con el pastor Payo Toniel Alvarado. Este es el día que Dios te regaló. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. No dejes que las amarguras y el mal genio de otros arruinen el día maravilloso que el Señor te regaló. El pensamiento del día fue gracias a el programa de reflexiones H2O. Buenas noches, damos inicio a esta sección Buenas Nuevas. Es un lanzamiento que estamos haciendo como la prensa cristiana, una nueva franja que vamos a estar desarrollando cada semana. Y esta noche queremos hacerlo con un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al pastor Juan Carlos Asbun, pastor de Iglesia Cristiana Quemuel. Pastor, ¿cómo está? Bueno, gracias por ser el primero que entra en este plató, agradeciéndole al Señor por sus misericordias y deseándole todos los éxitos en esta nueva etapa a la prensa cristiana y a usted, Luis. Gracias por aceptar la invitación. Gracias también a cada uno de los que se están conectando. Pueden dejar sus mensajes, sus comentarios y paso a paso ustedes van a ir viendo el desarrollo de este nuevo lanzamiento que estamos haciendo. La Prensa Cristiana Televisión es una nueva idea que lo estamos realizando en el marco de nuestro 5º aniversario. Esta noche vamos a hablar sobre cristianismo post-COVID-19. Ese es el tema que vamos a estar desarrollando, cristianismo post-COVID-19. En el 2020, recién comenzaba el año, escuchábamos de una enfermedad al otro lado del mundo, parecía ser algo casi que superfluo, algo que no iba a tener mayor repercusión a nivel mundial, pero pocos meses después, el mundo estaba siendo impactado por una enfermedad que estaba llevándose consigo a todo tipo de personas. Y en pocos meses El Salvador ya era parte también, ya tenía el primer caso. De pronto nos encontramos que las iglesias se cierran y muchas cosas comienzan a cambiar. Pastor, ¿existe una diferencia físicamente hablando entre el cristiano y el no cristiano cuando llegó esta pandemia? Vea, Luis, antes le voy a contestar un saludo a todos los que están pendientes de esta edición primera. Pienso de que sí existe diferencia, pero no podemos segmentar entre los no cristianos y los cristianos. Porque entre los mismos cristianos hubieron distintas variantes del manejo de la pandemia. Creo que si usted analiza todas aquellas palabras de ánimo, de profecía, que fueron dadas en el 2019 para el 2020, con respeto a todos los señores internacionales, etcétera, ninguna le pegó. Búsquelas, del que usted quiera, profecías para el 2020, ni uno le pegó. Y yo me cuestioné mucho realmente, porque creo de que, ¿por qué no hubo una advertencia? ¿Por qué no hubo un aviso a la iglesia? Pero creo que en su voluntad Dios no lo permitió, porque pienso también que la carrera ya estaba en proceso. O sea, había lecciones de cómo la iglesia podía responder a una cosa, a otra, pero nunca a esto. Y Dios, siento en mi corazón que quería que tomáramos escuela. Doloroso lo que pasó, porque de un día a otro, los que hemos tenido 20, 30, 15 años en un ministerio, nos vemos tratando de renovar nuestra manera de hacer ministerio. Y obviamente desde la perspectiva secular, ahora vengo a su pregunta, creo que costó de la misma manera. El comercio al detalle cambió, la institucionalidad alrededor de los equipos, etcétera, gubernamentales cambió, el trabajar en casa cambió, y de repente todos tuvimos que renunciar, ambos, a las maneras en que hacíamos las cosas sin dejar de creer en lo que hacíamos, que eso es muy importante, pero buscar espacios para no dejar de ser, creo yo, eficientes en nuestra responsabilidad. Y algunas iglesias creo que lo lograron más, otras les costó y probablemente otras no lo pudieron hacer.
¿Estábamos todos en el mismo barco o había diferencias bien marcadas en cada caso? No, habían diferencias bien marcadas. Creo que la claridad de liderazgo en cada congregación fue clave. O sea, o sea, la gente allá afuera ve la iglesia, no, pero yo creo que hay distintos perfiles de liderazgo. Por años hemos visto esa escuela, el trabajo en equipo. Hay gente que no puede trabajar en equipo. Es más eficiente trabajando sola que trabajando en equipo. Brilló en esta cuarentena, me explico. Y el liderazgo y la ejecución de los proyectos de liderazgo pastoral creo que incidieron o incidirán cuando se cuente la historia en los resultados de lo vivido. ¿Por qué? Porque te doy un ejemplo. Una persona me dice a mí en un autolote que fui a visitar que el pastor de esta congregación, no recuerdo el nombre, se desapareció de su congregación toda la cuarentena, me explico. No estuvo en comunicación ni por WhatsApp ni por nada. Entonces cuando terminó y aparece ella, estamos abiertos, sí, pero o sea, aquí estuvimos y usted nunca estuvo. Complicado y duro. ¿Cómo interpretamos los diferentes perfiles pastorales frente a la pandemia? Mire, el miedo creo que en algún momento nos destruye, sea su fuente cual fuera, o el origen. Y el perfil pastoral, que yo pues creo de que depende mucho de la personalidad, del temperamento, de la estructura organizacional, etcétera. Estoy claro de que el 18 de marzo del 2020 todos estábamos a cero, literalmente, o sea, preocupados por la gente. Pero esa capacidad de reaccionar va generando que algunos líderes espirituales puedan conectarse de una manera, y no digo con tecnología, ni con 40.000 luces, ni focos, ni cámaras, que bueno, si algunos los tienen, pero pudieron conectar con la necesidad de la gente. O sea, él está bien, es una pregunta necesaria. ¿Cómo? Yo no le puedo ayudar, no puedo ir al otro lado de la ciudad en este momento, pero quiero saber cómo están. Esa palabra genera diferencia. Aquí es donde el perfil que usted dice es, muchas veces los pastores pueden ser cercanos o pueden ser distantes. Creo que no es mala ninguna de las dos. Tengo muy buenos amigos que ellos se definen como un liderazgo distante, otros se definen como un liderazgo cercano. Y eso es muy importante entenderlo, porque la gente en la cuarentena anhelaba la cercanía. ¿Qué tanto? Mire, me puede dar el teléfono del pastor, quiero accesar, quiero pedir oración, mi mamá está en el hospital, mi papá murió, mi tal cosa. Entonces es muy importante que la iglesia estuviera, y hay modelos ejemplares, ¿verdad? Que aparte de eso, el modelo social, porque hubieron iglesias que mantuvieron la constante social, obviamente, hacia sus miembros en primer lugar, con bolsas de comida, ¿me entiende? Con algún tipo de actividad, atendiendo albergues, etcétera. Sí, pues usted me puede decir, depende de las probabilidades y posibilidades de una iglesia. Mire, chiquita puede ser, pero la iglesia está para dar. Esa es nuestra función, hacer, ¿correcto? ¿Qué está usted haciendo a través de esta franja? Haciendo, ofreciendo algo. Y entonces ese liderazgo se replica en su congregación y en lo que sucede post pandemia. El perfil del pastor Asbun, ¿qué hizo el pastor Asbun en la pandemia, en la cuarentena en específico? Mire, creo que le agradezco a Dios por el liderazgo que tengo en la congregación, porque decir el pastor Asbun sonaría una gloria inmerecida. No. El equipo de la iglesia Kemuel tuvo tal actitud que lo entendió. O sea, algo pasó. Yo decía, ¿por qué? Porque de repente se crearon ciertos grupos por sector y de repente no hay comida, ni se puede ir al súper y bla, para allá. Y el otro me decía, mire pastor, tenemos que mandar medicinas porque alguien está enfermo. Creamos los kits antes de que otras instituciones lo crearan, inconscientemente, pero en un sentido de poderle llevar a la gente con síntomas de COVID esto, atenderle en entierros, atender en hospitales. Los entierros en periodo COVID para mí fueron agresivos porque, a Dios gracias, pude asistir a los entierros COVID. Tenía un carnet que con todas las medidas me permitía la distancia estar, y creo que fueron 7 sepelios. Hay veces me confundo, pero fueron 7 sepelios que tuve la bendición de asistir en medio de una incertidumbre, y eso en lo personal a mí sí me marcó.
Me marcó ver que no podía a la gente llorar, al hijo a los 40 metros, la manera en que la ambulancia, el carro patrulla, el fúnebre llegaba, cómo tierra se le echaba, cómo era una bolsa sobre otra bolsa, el no poder llorar, el no poder... Eso sí, a mí en lo personal me marcó. Y me di cuenta de que... ¿Cómo interpretó el dolor? Me ha costado, porque hay veces el dolor es la impotencia, ¿me entiendes? Porque a mí, vaya, porque a mi esposo. Cuando yo oigo que un vecino, otro miembro de la iglesia, gloria a Dios, porque a mí me dio y Dios me libró de la muerte, sí, pero mi esposa era peor persona. ¿Por qué a ella no la libró de la muerte? ¿Por qué los hijos del de enfrente están bien y mis hijos están en la orfandad porque mi esposa falleció? Ese tipo de cosas, pastor, explíquemelo, me decía. ¿Los cristianos están exentos de padecer enfermedad? Pues la verdad que la Biblia nos habla de un montón de hombres y mujeres de Dios. Dice que Eliseo ya estaba enfermo de la enfermedad que iba a morir, ¿correcto o no? Pablo hasta da consejo en algún momento sobre, dice el otro que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, dice Santiago, oren por él, úngale con aceite. De repente es inevitable que nos vamos a morir. En 100 años ninguno de nosotros va a estar aquí, ni el más chiquito que pueda estar viendo esto. Pero hay una realidad. Todos no tenemos miedo a la muerte porque sabemos en quién hemos creído, pero el proceso de cómo morir es lo que en algún momento nos da incertidumbre. Y este proceso donde no 1, 2, 3, a nivel global, porque lo que tú dijiste al principio, hermano Luis, fue interesante. Hemos visto 1000 plagas que están en el otro lado del mundo, pero nunca han venido aquí. Pero esta en 1 mes y medio estaba aquí y fue bien doloroso. Entonces la iglesia fue arreglando las goteras, ¿okay? Y sacando el agua, arreglando las goteras y sacando el agua. No había una etapa de planificación, pero muchas iglesias creo que lograron en su capacidad y en su expansión ser incidentes. ¿Qué papel jugó la fe en esta etapa de la vida? A nivel individual, todo. A nivel colectivo, no sé. No tengo todas las respuestas. Pero cada quien definió qué debía ser su periodo de estar guardado. A veces yo hacía el chiste que a mi hija mayor, a la Camila, le iba a tocar la puerta para darle una prueba. Quiero una prueba de vida, le decía. Porque ella, que es muy activa, muy dinámica, pasaba 3 días sin salir del cuarto, ¿me entiendes? Entonces, de repente con mi esposa, pues también con las niñas, y viene un punto donde te das cuenta de que hay bajón, porque te confieso algo, hay días que yo no me quería ni levantar. O sea, yo decía, ¿para qué? ¿Para qué me voy a levantar? Me levanto a las 6:30, está el despertador, pero a las 8:30, un par de veces, o 3 me pasó en la... ¿Para qué me voy a levantar? Si yo sé que lo que tengo que hacer es esto y no nada. Pero me puse una disciplina y es, me voy a levantar a pesar de que yo no quiera para poder estar en contacto con personas de la congregación. Y era un trabajo que sin darme cuenta se me iba el día. ¿Qué tal, fulanita? ¿Qué tal, menganito? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Me entiende? Y tratar de acompañar en lo posible, pero sí nos afecta. Y la fe en estos puntos siempre me marcó en el sentido de decir, Señor, mañana será un mejor día. Me acuerdo que el Día de la Madre, porque dijimos, esto va a pasar en 2 semanas. Y cuando menos sentimos, llegamos al Día de la Madre. Mi mamá, a quien le mando un saludo, que cumple 80 años este año, Marina Asbun. Su cumpleaños, su Día de la Madre, perdón, no lo pudimos pasar juntos. Para mí fue un gran dolor, me explico. Acostumbrado a cada año no, a la claro, celebración. sí. Imposible. Mi suegra, la mamá de mi esposa, viviendo en Nueva York en el periodo más terrible, en la zona más complicada en Queens. Y entonces, ¿qué es la fe? Lo único, Señor, porque la fe hace que yo crea que lo que estoy intercediendo funcione, ¿correcto? Yo no le estoy diciendo, Señor, bendice a Carlos, bendice a Luis, no. La fe hace que lo que yo diga, yo crea que Dios va a bendecir a Carlos, va a bendecir a Luis. Y eso en mí genera crecimiento espiritual. Y yo creo que es todo. Ahora, hay gente que decidió de entrada quebrarse. En su relación personal con Dios tendrán algún momento de reencuentro, porque se redefinieron muchas cosas. Es necesario. Dijimos por meses, congrégate en línea, ¿ok? No salgas de casa. Sobre el cierre de las iglesias y el retorno de las iglesias, es justo
lo que vamos a hablar en el segundo bloque. Vamos a ir a una pausa en este momento y al regresar comentamos cómo recibieron los pastores el cierre de las iglesias, qué se les cruzó por la mente. En breves instantes regresamos. El pensamiento del día con el pastor Payo Toniel Alvarado. Este es el día que Dios te regaló. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. No dejes que las amarguras y el mal genio de otros arruinen el día maravilloso que el Señor te regaló. El pensamiento del día fue gracias a el programa de reflexiones H2O. Continuamos en su programa Buenas Nuevas, esta noche conversando con el pastor Juan Carlos Asbun. Estamos hablando sobre el tema cristianismo post-COVID-19. Cuando nos fuimos a la pausa estábamos hablando que qué representó en este caso para el pastor, que un día de repente dice se cierra todo y en eso se cierra todo, se cierran las iglesias, algo histórico, las iglesias cerradas en un momento de crisis. ¿Qué representó para ustedes? Una mezcla de emociones, ¿verdad? Porque sabíamos que era inminente que pasara algo, lo habíamos visto en Asia. Y de repente es como, ok, hay una decisión estatal por sentido común, no de cerrar las iglesias, sino que de cerrar todo lugar de reunión pública de más de 50 personas, primero fueron 200, después 50, y obviamente eso incluye conciertos, actividades al aire libre, populares, fiestas patronales, iglesias. Fue muy duro. De repente un día, quizás me considero un pastor cercano, ¿ok? A sus miembros. Y a mis miembros, sí. Y de repente no poder estar con ellos. Y un pastor amigo también, no solo a su congregación, sino a otros pastores. Ajá. Sí, claro, tengo muchos amigos pastores. ¿Cuál era la vox populi entre los pastores ante el cierre de las iglesias? Bueno, ni modo, pero tenemos que hacerlo porque queremos a nuestros miembros y ellos deben estar en sus casas pasando este proceso mientras la pandemia disminuye. Sin embargo, decirle a un cantante que no cante, a un músico que no tiene acceso a un instrumento, y puedo parecer muy dramático realmente, pero realmente fue, ok, ¿qué hacemos? Y fue bien duro porque llegó un día y la silla vacía, ¿verdad? Antes del cierre. Iniciamos el proceso de colectar cosas para las personas que estaban en los albergues. Se me ocurrió hacer una campaña que se llamaba Navidad en Marzo, que me di cuenta al visitar los albergues donde estaba la gente en cuarentena que había ingresado al país en algún momento, que había muchos niños. Y entonces dije, bueno, ¿qué le alegra a un niño? Juguete. Y comenzamos la campaña Navidad en Marzo y agradezco a distintas personas que nos llevaron cantidad de juguetes nuevos, usados, de todo, no importa. Pero al llevarles alegría a los niños, eso me distrajo. Ese es mi punto. Dije, estoy haciendo algo. De ahí a un día domingo, no estar parado a las 6 de la mañana con el estrés de que si irán a llegar, si no irán a llegar, fue terrible. Sentir que le estoy hablando a una cámara, ahora es un poquito más normal, pero en mi mente hace un año y medio era inconcebible. Inconcebible, ¿por qué? Porque me gustaba ver los rostros de la gente, su expresión y el contacto y el café, el té, lo que la gente quisiera agarrar, tomar. Pero eso, y entonces pasamos, bueno, ya va a pasar, ¿no?
Pero de repente acuérdese que esto llegó a un punto donde se extendía 15 días, 15 días, 15 días. Y por sentido común se le dijo a las personas, claro, quédate en casa. Quédate en casa, quédate en casa. ¿Y ahora? Lo que pasa que a muchos les gustó demasiado quedarse en casa. Si usted es uno de ellos, pues no sé si está bien. Porque cuando yo veo fotos de la gente que anda en la playa, cuando yo veo fotos de la gente que anda no digo en el bar, en el restaurante, en la calle, en el centro comercial, veo historias de Instagram que yo los veo súper felices y como que no pasara nada. Y cuando en algún momento les pregunto, hey, ¿y cuándo va a llegar a la iglesia? Es que me estoy cuidando. Hello, o sea, por favor, creo que no seamos irresponsables. Creo que mucha gente por edad toma esas medidas y lo felicito. Pero hablo de gente joven, congregación. Cuando viene para preparar el retorno para las iglesias, usted fue una de las personas que fue de los precursores hablando de medidas de bioseguridad y creando un protocolo para las iglesias. Para las iglesias. Entonces, no nos podíamos quedar atrás. Pero estamos hablando que ese planteamiento fue junio 2020. Junio 2020, sí, julio. Julio. Pensando en mi mente, decía, bueno, vamos a tener que abrir inevitablemente. La presión es grande. ¿Había esperanza por abrir o prefería que el proceso se alargara? ¿Qué cruzaba por su mente? En mi caso, yo le pedí a Dios que se alargara, en mi caso. Porque habían situaciones muy particulares con el local donde estábamos, etcétera. Estamos en un hotel. El hotel está bajo el protocolo del Ministerio de Turismo. No podía abrir, sino no que se fue podía, hasta el caso de noviembre, octubre podía abrir. Y entonces, cuando allá por junio, julio, creamos el concepto de las medidas de bioseguridad para las iglesias, para que el Ministerio de Salud ya tuviera una hoja de ruta alrededor del tema, y agradezco de verdad las palabras de tantos pastores que aún ahora me dicen gracias porque aquella hoja de ruta me sirvió, o me marcó, o estableció esto y lo otro y lo otro. Venía el punto de la apertura y en agosto el presidente anunció que se iba a abrir el 23 de agosto el país. Entonces yo estaba a 3 semanas de lo que le digo de este pensamiento, vacaciones de agosto, y de repente, digo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aquí es donde vuelvo al punto. Mire, el liderazgo que a uno Dios le da es excelente y uno como pastor no puede menospreciar a aquellas personas que Dios ha puesto alrededor de uno, ¿ok? No son alfiles o torres en un juego de ajedrez, no, son almas, son personas que tienen ideas, criterios, pensamientos, y uno tiene que aprender a no jugar con ellos, sino a trabajar con ellos. Y muchas veces ubicar que el rol del pastor no es el delantero centro del equipo. El rol del pastor es ser el técnico. Quienes tienen que brillar y jugar no es el pastor, es el equipo. Y entonces, en ese liderazgo que Dios me ha permitido tener, comenzamos, vamos a tomarnos un mes, dijimos. No es el fin del mundo, lastimosamente la gente está acostumbrada a vernos en línea, pero existían las hormigas, pues las mariposas en el estómago del Señor, van a volver, no van a volver. Y decidimos abrir hasta el 4 de octubre. Una de las iglesias que más tarde tomamos un mes, creo que sí, no, en medio, porque hubieron unas que hubieron hasta en noviembre, pero y otras nunca abrieron. Pero el 4 de octubre decidimos abrir y cambiando los protocolos, que las medidas, que hay que reservar, y nos dimos cuenta que algo que había que quitarle a la gente era tabús mentales. Le doy un ejemplo. Es que me cuesta reservar. No. Usted maneja un teléfono para ver el Facebook, para estoquear a todo el mundo. Tiene Instagram, se toma fotos, ve la foto de otros. Tiene Twitter para ver todo. Tiene WhatsApp con 40,000 grupos y listas de difusión. No me puede venir a decir a alguien que no tiene esa capacidad de aprender, si no lo sabe, a decir voy a reservar, porque se reserva para todos, sabe pedir comida, sabe hacer lo otro. Entonces tratamos de ir identificando personas o grupos dentro de nuestra congregación que tuvieran ciertos conflictos mentales alrededor de eso. Es que la distancia entre sí así es demasiado grande y a mí me gusta el cuchicuchi, ¿me entiende? De ahí, momento, vea cuánto se le valora en la iglesia, que a pesar de la crisis, usted no solo tiene un espacio de 50 centímetros cuadrados, sino que 1,5 metros
al cuadrado para su seguridad. Entonces, eso de ir quitando esos tabúes fue avanzando. Se logró en mucha gente. En otras, creo de que todavía están a la espera, no sé de qué, o han tomado la decisión de retirarse o de la iglesia o de toda la iglesia en general. Dios y cada persona tiene su relación. La inestabilidad pandémica también generó inestabilidad en el cristianismo. Lo alteró. ¿Hasta qué punto? Mire, yo me crié en un mundo donde decía el persona cuando se convertía, antes era mundano y tomaba y fumaba. Y hoy, para la gloria de Dios, ya ni tomo ni fumo. Ese era el testimonio esencial público de mi fe. El alcoholismo creció abismalmente en este periodo. En consejería, pues, yo he hablado con infinidad de personas que en algún momento desarrollaron luchas de alcohol fuertes. La soledad es dura, el aislamiento es duro, el ser humano no está listo para el aislamiento. Imagínense la perspectiva espiritual, Luis, lo que es alejarse de Dios. Y hay un punto que le quiero agregar a este comentario antes de que usted vaya, y es la depresión. Olvídese de los vicios, la depresión, la sensación de impotencia, de aislamiento, de no tener empleo, fue generando algo que afectó mucho a la iglesia y que creo que muchas personas que no han vuelto a las iglesias, realmente en algunos casos es válido, pero en otros no, pero creo que el sentimiento de la depresión del año 2020 todavía tiene secuelas. ¿Cómo está lidiando la iglesia con todas esas secuelas, con un cristianismo en este tiempo que ha parecido como que es una montaña rusa, arriba, abajo, las personas inestables? ¿Cómo está lidiando la iglesia en este tiempo? Es una crisis, pastor. Honestamente, he estado, creo yo, por distintas épocas de mi vida en distintos seminarios de liderazgo, tomando o impartiéndolos, pero ninguno abordaba este tipo de situación. Y el liderazgo, Luis, es sumamente importante. La definición de liderazgo y lo que la gente necesita en este momento, que su pastor o su guía espiritual defina. Algo que creo que tenemos que tener bien en nuestro cerebro es, hermano, muchas veces una revisión. Yo me he preguntado si debo revisar la visión y misión de mi iglesia. Tengo 23 años de ser pastor y es la misma visión, ser una iglesia útil, dinámica y práctica en las manos de Dios para alcanzar a las nuevas generaciones para Cristo. Pero después de esto digo, deberé revisarla. ¿Es mi liderazgo congruente con este tiempo? ¿Qué cosas en mi liderazgo debo dejar de hacer? Le doy un ejemplo. Mis prédicas de hace algún tiempo eran 1 hora, lo normal en todas las iglesias. Con esto de la pandemia me di cuenta, por ejemplo, de que la gente en redes no maneja más de media hora. Es que eso no es calidad de mensaje, me puede decir alguien. Yo le digo, ¿quién dice eso? O sea, al final tenemos una audiencia de gente que necesita de Cristo y en esa necesidad de Cristo no podemos... ¿Qué es más importante, el contenido o el medio? El contenido, me va a decir usted. Ok, entonces trabajemos en el contenido, en tiempos más breves. Y creo que la iglesia llegará a un momento donde volverá a abrazarse. Tenemos que no solo sobrevivir, sino dar los pasos correctos. Usted está dando un paso correcto. Probablemente un día usted vuelva a imprimir un medio, pero no está sentado esperando que llegue el día para imprimir un medio. ¿Okay? Está con diarias publicaciones en las redes, está con este programa, está con las encuestas y entonces al llegar a este principio es donde uno dice, ok, si llegamos a ese día donde podamos decir reunámonos con normalidad, los niños allá, las actividades aquí, los retiros, etcétera, etcétera, entonces nos habremos sentido satisfechos, que Dios nos puso una prueba y la iglesia salió aprobada de esa prueba. Vamos a ir a nuestro segundo corte comercial y al regresar tenemos nuestro último bloque donde vamos a ver los desafíos que tiene por delante la iglesia evangélica que resultaron propios de esta pandemia que ha afectado al mundo.
El pensamiento del día con el pastor Payo Toniel Alvarado. Este es el día que Dios te regaló. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. No dejes que las amarguras y el mal genio de otros arruinen el día maravilloso que el Señor te regaló. El pensamiento del día fue gracias a el programa de reflexiones H2O. Regresamos con su programa Buenas Nuevas con nuestro invitado, el pastor Juan Carlos Asbun. Estamos hablando del cristianismo post-COVID-19. Para este tiempo, ¿cuál es el papel de la iglesia evangélica? Ser relevante en todos los tiempos de la cristiandad es muy importante, porque el mensaje de Cristo es tan relevante hace 2000 años como ahorita. Número uno. Número dos, entender que estamos delante de una generación cual nunca la iglesia ha tenido que abrazar. ¿Ok? Es una generación con una cantidad de información y una cantidad de contenido en su mente que nosotros no podemos ser una app más de 200 apps. ¿Y está lista la iglesia para pastorear a esta generación? Yo espero que los pastores, la iglesia actual Sí. no está lista, pero sé que dentro de esa misma generación ya están listos y Dios estará levantando una generación gigantesca de gente de esa generación con llamamiento para poder llevar ese mensaje de manera directa. Nuestra posición en este momento no es que estemos inútiles, ¿ok? Simplemente La iglesia no está estática. No, la iglesia no está estática, pero es como que a ti te hubieran dicho el año pasado, no puedes manejar, vaya, aquí está el carro y aquí está la llave, llévame allá a San Miguel, pero yo no puedo manejar, aquí está el carro y aquí está la llave, te tocó arrancarlo y llegaste. Eso ha hecho esta generación y yo lo celebro porque lo han hecho bien, pero no podemos pasar así toda la vida. Es el tiempo de identificar dentro de nuestras congregaciones personas de esa edad cronológica que todavía son vistos como personas que no tienen destino porque viven en el play, viven en el otro lugar, viven en otro, pero es a través de esas personas que Dios va a levantar hombres y mujeres que tengan ese llamado, porque igual va a ser relevante. No podemos encerrarnos, hermano Luis, en nuestros procedimientos, en nuestros manuales. Dígame, ¿dónde quedaron los manuales que con tanto amor se hicieron hace años? En este momento quedan como libros de historia, tenemos que aceptar eso. Lo único que está vigente es la Biblia y estará vigente siempre. Entonces deberemos replantearnos lo que nos toque hacer. Y en cuanto a la Biblia, ¿debe tomarse de forma literal pasajes como por ejemplo que la plaga no tocará tu morada? ¿O cómo debe tomarse la Biblia en diferentes pasajes? Yo creo que la Biblia se debe tomar siempre de manera literal, pero también de manera interpretativa. ¿Okay? Hay preguntas que yo no tengo la respuesta. ¿Por qué tocó la morada de este? Porque, miren, hubo un momento donde los pastores nos pusimos a la brecha en oración. No sé si usted se acuerda, pero anduvimos todos los viernes en la tarde en carro patrullas orando. Y yo veía la cara de la gente. Una gente salía a las puertas con mucha pasión y otros se nos quedaban viendo como con desprecio, ¿no? Entonces, pero al final siento que se cumplió el propósito de interceder por esta tierra. Que alguien venga y me diga, gloria a mí, porque a través de mi ministerio, de mi unción, se detuvo la... No, eso se trata que tenemos el ego de 20 metros de largo, ¿verdad? No, el gloria a mí no existe, Dios decidió. Pero cuando viene la Biblia a mi revelación, como a mi persona, por ejemplo, espera en Jehová, confía en Jehová, esas palabras a mí me sirvieron muchísimo. O sea, ahí la estoy tomando de manera literal, pero también la aplico a mi relación con Dios. Y esta plaga, honestamente, porque es una pandemia, ya fue una plaga, es algo que está en el plan de Dios. No sé si fue planificado, accidente, error. Solo sé que a Dios no se le escapa de su voluntad perfecta ni un segundo del cronos. Y para la iglesia como tal, ¿cuál es el desafío para conectar a los que se desconectaron? La intercesión sigue siendo un gran desafío. El intentar conectarse directamente con ellos también. Digo, pues, no es lo mismo que alguien diga, a mí el pastor nunca me llamó después de la pandemia, como que no existiera. También tenga conciencia, pues, si usted se congrega en una iglesia de gran cantidad de personas, usted decidió estar ahí y honre y respete a esa autoridad, porque él no tiene ni ningún ser humano
la capacidad de estar pendiente del primo, del tío, del hijo, del amigo, del vecino, ¿no? O sea, también hay que tener sentido común. Pero usted decidió estar ahí y es una gran bendición ese concepto ministerial y ahí hay palabra y fluye. Si usted decidió estar en una iglesia más pequeña o en una iglesia donde hay grupos de interacción pequeña, grupos familiares, células, etcétera, el gran desafío es que usted se conecte. O sea, ¿necesita usted de 7 gentes que lo inviten a la iglesia? No. Yo creo que usted necesita no ver la iglesia. Fíjese que David decía, es preferible un día en tu casa que 1000 fuera de ella. O sea, con ello le estaba diciendo la importancia que tiene un día estar en la casa de Dios. Habla la Biblia recurrentemente por entrar por sus puertas con alabanza, dice, por sus atrios con alabanza, con acción de gracia. Me está hablando del lugar físico. Ahora, el llamado es de que nos toca a nosotros ir y traer al individuo, pero si el individuo en su corazón sabe que conoce, que hay un Dios que ha servido, que ha creído, que ha crecido, creo que el sentido común, así que cuando tenemos hambre, nos llamamos y nos a sentar a un comedor para comer, si andamos en la calle, la necesidad espiritual va a ser que usted busque de Dios. Y si no lo hace, en el libre albedrío está. Pero que entramos en frases, no es que Dios esté en todos lados, ¿me entiende? Dios nos ama como somos, como que nos hemos vuelto súper light, buena onda, y no nos hemos dado cuenta que la comodidad del conformismo se nos metió por la puerta de atrás de las iglesias. Vuelvo al punto, el liderazgo es clave, y el liderazgo tiene que estar definido, porque si algo espera el miembro de una iglesia es saber qué quiere el liderazgo espiritual. Si algo no perdona el miembro de una iglesia es la gelatina, que hoy soy esto, que mañana soy otro, que hoy soy profético, que mañana creo que la salvación se pierde, que hoy estoy en esto, que no, eso la gente de este tiempo no lo soporta, sino que ubicar en qué queremos y decir, vamos, señores, muchos le acompañarán, probablemente algunos no le acompañarán, pero ya no depende de usted, porque usted trazó el camino que Dios le había marcado. ¿Aplica para estos tiempos la palabra reevangelización? Aplica la palabra reevangelización, pero también la palabra confirmación, porque El Salvador es un fenómeno, es el país con mayor conocimiento de fe evangélica en América Latina. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Debido a nuestra gran condensación de densidad poblacional y nuestro pequeño territorio de 20.000 kilómetros cuadrados, tú no vas a encontrar un lugar donde no haya 1, 2, 3, 100 iglesias, ¿okay? Donde no haya una actividad de un ministerio. Eso ha venido, un medio de comunicación, eso ha venido permeando demasiado, y es como que el mensaje ha sido dicho y dicho y dicho, y nunca es sobredicho, pero da la impresión que mucha gente ya está tan conocedora de la liturgia, de los términos, de todo lo que tiene que ver con iglesia, que ya no tiene la vivencia del primer amor. Entonces, sí es importante, porque aquí es como que una bomba pasó, ¡pum! Y de repente quedaron gente que falleció, gente herida, que no sabe dónde está. Y si tú estás bien en tu iglesia, en tu congregación, creo que tenés que comenzar a identificar a aquellos que tomen ellos la decisión, pero no dejar de animarlos, no dejar de ser propositivos con ellos, no dejar de hacer que ellos busquen de Dios. Y si alguien decide ya no buscar del Señor en la manera en que lo había hecho antes, pues yo sé que el mismo amor del Señor en su momento hará lo que nosotros no podemos hacer. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas a raíz de esta pandemia? Número 1, que la iglesia tiene, a pesar de que en la etapa inicial parecimos hasta torpes, obsoletos, la capacidad de adaptarse y organizarse. Número 2, que la palabra se cumple, porque sí veo este tiempo vivido en los acontecimientos que la Biblia menciona en los últimos tiempos. Eso a mí me afirma de que no estamos jugando a entretenernos porque no hay nada que hacer. Número 3, el individuo tiene que definir su fe y tenemos que estar dispuestos todos a pelear la batalla final por El Salvador. Hablo de mi país, espiritualmente hablando. Y nos propondremos, creo yo, a revisar todo aquello que hemos hecho, porque probablemente, iglesia, y digo probablemente por cariño a algunos, pero estoy 100% seguro que muchas de las cosas que fueron eficientes y efectivas antes de la pandemia en nuestras congregaciones ya no tienen sentido.
y hay que revisar cuáles son, cada quien sabe cómo es su iglesia y hay que hacerlas a un lado. Pastor, hemos llegado al cierre de esta entrevista, de esta franja de la Prensa Cristiana Televisión llamada Buenas Nuevas. Gracias por habernos acompañado. Algunas palabras para cada uno de los que nos están A sintonizando. usted, hermano Luis, le agradezco por ser un visionario y por estar siempre adelante. Aparte de los medios de difusión radial y televisiva cristianos, el medio suyo está trascendiendo de ser un medio impreso a un generador de contenido en redes de distinto tipo. Y eso tarde o temprano va a dar su fruto. A ustedes, gracias. Es un honor y un privilegio saber de que el cuerpo de Cristo está activo, está fuerte y está consciente de su responsabilidad en este tiempo. Una última recomendación: piensen en esas nuevas generaciones, en esos jóvenes, adolescentes, que en las iglesias pensamos que ahí están porque son los hijos de fulano. No, ellos un día serán, el fulano será el papá de él. O sea, pasar de ser Carlos, el hijo de don Raúl, a don Raulito, el hijo de Carlos. Y creo que es muy importante que preparemos el camino para que a la hora de entregar esa estafeta brille y esa estafeta les permita llegar a ellos a su meta, como dijo Pablo, llegar hasta el final de la carrera. Muchas gracias, Pastor. Gracias por habernos acompañado. Será hasta la próxima que tengamos una nueva sección, una nueva franja televisiva de la Prensa Cristiana. Buenas noches.